Tan importante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A través de la Secretaría de Vinculación y la Facultad de Ingeniería y Ciencias vamos a dar inicio al curso de plantas aromáticas y medicinales. Nosotros, al contar con un huerto medicinal en casa, te vamos a tener la oportunidad de tener muchos beneficios al obtener las plantas en nuestras casas. Todo esto lo podemos iniciar con estas 5 cosas que tenemos que tener, que es lo principal, es la tierra, que es el área donde se va a desarrollar las raíces de la planta. El agua es fundamental. Los recipientes, más adelante vamos a ver sobre los materiales y sobre las medidas necesarias que tienen que tener las plantas, que tienen que tener las macetas para el crecimiento de las plantas. Sobre todo tenemos que tener muy en cuenta sobre los cultivos adecuados según la variedad, la temporada y el clima. Todo esto depende de la ciudad en donde te encuentres. Y sobre todo vamos a hablar sobre los cuidados básicos. Cada cuánto regar,
cada cuánto abonar, porque el abono es fundamental. Y sobre todo si son de sol, si son de sombra, si hay que podar, no hay que podar, cuáles son los cultivos anuales, bianuales y perennes, porque todos esos tienen cuidados distintos. Vamos a hablar sobre la tierra. Sabemos que el suelo es de gran importancia, ya que es el medio donde se van a desarrollar las raíces de las plantas. Para que sea un suelo óptimo, tiene que tener suficiente aireación, movimiento del agua en el suelo, para que por ende tenga un buen crecimiento de las raíces de las plantas. Vaya, que el suelo no esté compactado. Al momento de que nosotros tengamos un suelo compactado, no vamos a poder permitirle a las raíces que ellos puedan explorar el suelo y obtener sus nutrientes y el agua que nosotros reguemos. Como también, si nosotros al momento de que reguemos o al momento de que llueva mucho, toda esa agua se va a quedar estancada si nosotros tenemos un suelo compactado. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta si nuestros suelos, las propiedades que tiene el suelo? Más que nada, las propiedades del suelo existen las propiedades físicas, químicas y biológicas. Vamos a hablar sobre las propiedades físicas. Bien, en la agricultura existen suelos arcillosos, limosos y arenosos. Estos tres tienen distintas características. Vamos a hablar sobre las características del suelo arcilloso y más adelante hablaremos cómo identificar qué tipo de suelo tenemos nosotros en casa, ya que es fundamental porque de aquí van a nacer lo que son todas las plantas. El suelo arcilloso tiene como características las partículas muy pequeñas, tan pequeñas que hace que se compacte el suelo. Y esto quiere decir que no va a poder fluir, drenar el agua y se va a quedar estancada, como también va a impedir el crecimiento de las raíces. Sabemos que si nosotros tenemos un exceso de agua en nuestras plantas, podemos provocarle enfermedades fungosas, como también pudrición de raíces e incluso hasta la muerte de nuestras plantas. Entonces, un suelo 100% arcilloso no nos va a beneficiar en nuestro cultivo de huerto medicinal. Acá tenemos otros tipos de suelo que con características limosas. Estos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar. Por último tenemos el suelo arenoso, que este suelo arenoso es todo lo contrario al suelo arcilloso. Tiene las partículas grandes y esto hace que se filtre muy rápido el agua y las raíces no alcancen a absorberla. Además, tiene pocas reservas de nutrientes y, por supuesto, poca retención de humedad para las plantas. Si nosotros estamos hablando únicamente de plantas medicinales como el romero, manzanilla, menta, hierbabuena y entre otros, no nos va a beneficiar tampoco un suelo arenoso. Ya si hablamos de otras variedades de plantas, por ejemplo, cactáceas, suculentas, pues bueno, estos sí se pueden desarrollar en ese suelo arenoso. ¿Cómo podemos determinar la textura de nuestro suelo? Bueno, principalmente una de las actividades que se tiene que realizar antes de tener un huerto en casa es tomar un pequeño puño de tierra, ponerle un poco de agua y amasar un poco, moldearlo. Esto va a generar, dependiendo del tipo del suelo. Si es arenoso, vas a sentir como una sensación como lija. Si es limoso, una sensación jabonosa. Y arcilloso, algo pegajoso como plastilina. Una de las maneras que nosotros podemos modificar un suelo poco fértil en nuestros cultivos es incorporarle materia orgánica, composta o lombricomposta. Esto, si nosotros lo queremos hacer 100% orgánico, es lo más factible.
La composta, pues bueno, nosotros ya hemos tenido anteriormente cursos sobre composta y lombricomposta, relacionados a ese tema, donde decimos cómo la puedes hacer, qué implementos, qué materiales necesitas y entre otros. Vamos a hablar sobre el agua. El agua es fundamental, lo sabemos, ya que es la encargada también de recoger todos los nutrientes y por medio de la raíz lo va a absorber tanto el agua como los nutrientes. En este caso es impredecible para un buen desarrollo de nuestras plantas. El riego. Casi siempre surgen esas dudas de cada cuánto tengo que regar para que no se me muera mi planta. Y esto es una pregunta que no se tiene una respuesta tan precisa, ya que yo no sabré cuál es el tipo de clima de tu ciudad y sobre todo qué suelo es en el que tú estás cultivando. El consejo que te puedo brindar es que lo único que puedes hacer es escarbar un poco en tu maceta o donde tengas tus plantas, escarbar un poco ese suelo y verificar la humedad. Si tú ves que está húmedo tu suelo, no riegues hasta al día siguiente o después, pero si está seco ya urge lo que es un riego, ¿ok? O también se puede implementar lo que es encajar una varita, y si la varita al momento de sacarla sale con tierra pegada, quiere decir que todavía hay humedad en ese suelo, y si sale totalmente limpia esa varita, quiere decir que ya necesita un riego, ¿ok? Otra de las recomendaciones al momento de regar es de que se riegue poco a poco para hacer que se filtre bien el agua y las raíces puedan absorber esos nutrientes esa agua junto con los nutrientes. ¿Okay? Si lo hacemos muy de golpe, únicamente lo que podemos ocasionar es de que se generen grietas y el agua fluya demasiado rápido y las raíces no lo alcancen a absorber. Además, también tenemos que dar un riego moderado, únicamente con la manguera, esperarnos a que el suelo está bien humedecido y después seguir con las demás. No dejar la manguera puesta ahí en la maceta e irnos a otras cosas y ya cuando regresemos pues va a estar toda inundada, porque lo único que vamos a provocar es un lavado de esos nutrientes, ¿ok? De hecho, cuando llueve mucho, lo que tenemos que hacer, aparte de aplicar un fungicida casero, un fungicida que nosotros mismos podemos elaborar en casa, también se tiene que volver a abonar esa tierra, ya que al momento de que está lloviendo bastante, lo único que va a ocasionar es un lavado de todos esos nutrientes que contenía lo que es el suelo, como la lombricomposta y la composta. Es muy importante que conozcas las necesidades de cada uno de los cultivos que vas a tener en tu huerto, porque esto va a determinar que se puedan desarrollar en perfectas condiciones. ¿Cómo? Pues bueno, principalmente hay que agrupar por necesidades de riego. Hay plantas que necesitan poco riego y hay plantas que necesitan más riego. Por ejemplo, el romero, si nosotros los estamos regando continuamente, lo único que vamos a provocar es de que se sature la planta y que pierda sus aceites esenciales. Al romero le gusta más que se riegue poco, obviamente que se tiene que regar, pero un poco menos. Y listo, ¿ok? Y el albácar, por lo contrario, el albácar sí necesita más humedad, siempre humedad en la tierra para que pueda seguir creciendo. Aquí también les dejo una pequeña lista de varias plantas que son mayor exigentes de riego y menor exigentes de riego. Vamos a hablar sobre los recipientes. Bueno, existen una infinidad de recipientes desde mesas de cultivo, desde macetas, jardineras y entre otros. Todo eso tenemos que elegirlo dependiendo del espacio con el que vamos a contar, con el que contamos en casa, si es grande, si es pequeño,
o si simplemente no tienes nada de espacio o no quieres renunciar a nada de espacio, también puedes implementar estos jardines verticales. Recordemos que en un jardín vertical únicamente se puede sembrar lo que son plantas aromáticas, como las que vamos a hablar en un momento, medicinales, hortalizas de hoja, como cilantro, espinaca, lechuga, tomillo y entre otros cultivos. Únicamente de este tipo de grupos, el único fruto que se puede cultivar en un jardín vertical son las fresas. Y por el simple y sencillo hecho de que un jardín vertical no va a contar con suficiente espacio en su maceta o en la bolsa donde se va a cultivar. Un cultivo de hortaliza, de fruto, por ejemplo el tomate, necesita mínimo 30-35 centímetros de profundidad para que pueda desarrollarse. En este caso, un jardín vertical va a estar de 10, 15, a lo mucho 20 centímetros de profundidad, y esto únicamente les va a favorecer a las plantas que acabamos de mencionar, que son las plantas medicinales, aromáticas, o cultivos de hortalizas de hoja, únicamente. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta si ustedes quieren tener un jardín vertical. Saben que no van a poder cultivar como chile, pepino, tomate, berenjena, ni nada por el estilo de fruto, por el espacio. Aparte porque estos cultivos de fruto necesitan muchas labores culturales. Los labores culturales son aquellas prácticas agrícolas que se tienen que realizar dependiendo de la etapa del cultivo. Entonces, por ejemplo, el tutoreo, el tomate pues crece dependiendo de la variedad, si es determinado e indeterminado, va a crecer varios metros, varios centímetros, entonces, pues no les va a convenir, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva y aquí estamos teniendo un pequeño problemita porque no se ve muy bien. Denme un segundo. Bien, los tipos de recipientes. Bueno, aquí tenemos lo que son las mesas de cultivo, las macetas, jardines verticales, e incluso si ustedes no quieren gastar en un jardín vertical que pueden encontrar no sé, en internet, en The Home Depot o en algo así por el estilo, también pueden implementar este tipo de jardín vertical que son con reciclar botes, ya sea botes de plástico de algún agua, de algún refresco. Lo único que sí les recomiendo es de que es mejor que los pinten del color que ustedes deseen. Por ejemplo, de color blanco, de color negro, algo básico, y esto es para impedir que los rayos del sol entren y perjudiquen un poco a las raíces. Entonces, yo sí les recomiendo mejor que le den una pintada. Y lo mejor del caso es de que cuando hacemos este tipo de jardín vertical, al momento de estar regando de la maceta o el bote que está arriba, al momento de que tenemos que tener los orificios para que pueda drenar el agua, se pueden estar regando así sucesivamente, ¿no? Bien, el material del recipiente. Si tú eres de Ciudad Victoria, yo jamás te voy a recomendar que utilices este tipo de material de metal. O bien, si tu ciudad es muy caliente, si estás a temperaturas de 35 grados en adelante, 40 grados, no te recomiendo que utilices recipientes de metal para cultivar. Y esto es porque suelen recalentarse o enfriarse mucho, ¿verdad? Dependiendo del clima. Entonces, todos esos desbalances del clima lo pueden perjudicar a la planta. El de plástico, aunque también suele recalentarse un poco, no lo hace tanto como los de metal. Si vas a cultivar como la mesa de cultivo que estamos viendo en este momento, procura que sea un plástico resistente, más que nada porque pues vas a poner el peso de la tierra humedecida, más aparte lo que son las plantas, pues puedes ahí
pasar, no sé, algo que se rompa o algo, un factor negativo. Y lo que son las plantas las macetas de plástico, pues bueno, hay de todo tipo y pues la verdad es que yo también las recomiendo muchísimo porque además al momento de nosotros iniciar nuestro huerto con macetas es más sencillo, ya que aquí los podemos estar moviendo de ubicación dependiendo de las necesidades de las plantas. Por ejemplo, sabemos que hay plantas que necesitan más luz solar que otras. ¿Ok? En este caso, pues nosotros, si es la primera vez que vamos a iniciar un huerto, podemos poner alguna maceta y si vemos que en ese lugar no le favorece, ya sea que porque hace sombra algún árbol que tenemos cerca o alguna pared o simplemente pues no le favorece, podemos cambiarla de lugar muy sencillamente en comparación a una mesa de cultivo que va a ser un poco más pesada y más laborioso de estar cambiando de lugar. Aunque hay mesas de cultivo que ya tienen ruedas en abajo para que sea más fácil moverla. También tenemos material de madera, que esas también las recomiendo muchísimo, ya que conservan mucho la temperatura óptima y mantienen más la humedad. El único cosa negativa es de que al momento que nosotros la vayamos a comprar tenemos que asegurarnos que tenga tratamientos contra termita, por ejemplo, y que también tenga un tratamiento para evitar la humedad, ¿ok? Ya que se puede hinchar por tanta humedad que va a tener las plantas y pues puede perjudicar lo que son las mesas de cultivo o las macetas. En las mesas de cultivo se implementa poner algún plástico en la base por dentro, no sé si pueden observar que está la mesa de cultivo y que adentro se ve negro, bueno, ese es como un plástico, se le hacen orificios y le ayuda a que pase la humedad a la madera. O también hay un tipo de tela especial y o si no, también pueden poner con aceite, creo que es aceite de carro quemado, lo pueden barnizar absolutamente todo y eso también va a impedir que pase la humedad y que se eche a perder la madera. ¿Ok? Y pues bueno, otra cosa que se me pasó a comentar es de que si ustedes ya van a hacer una inversión en una mesa de cultivo como la que estamos viendo en la pantalla, yo les recomiendo mejor que mínimo tenga 30 centímetros de profundidad por si alguna vez quisieran cultivar otro tipo de plantas, ya sea hortalizas, pues tengan la confianza que se van a desarrollar todo tipo de hortalizas en esa mesa. Porque si la van y la compran de 10 centímetros de profundidad o 20 centímetros de profundidad, lo vuelvo a repetir, únicamente se va a poder cultivar cultivos de hoja o de raíz, ¿ok? O las plantas medicinales y aromáticas. Ejemplo, pues ya las antes mencionadas, por ejemplo, las de raíz, pues estamos hablando como zanahoria, betabel, rábano, de hoja acelgas, espinacas, lechugas, medicinales, pues tenemos que el tomillo, la manzanilla, la menta y entre otros, aloe vera y demás. Y bueno, las macetas de barro son ideales para plantas que requieren un buen drenaje, previenen un ambiente saludable, pero casi todas las plantas. Si nosotros vamos a tener nuestras plantas, nuestro huerto, en el exterior, que es lógicamente porque va a necesitar sol, les recomiendo que eliminen el plato que está abajo de la maceta, ya que si nosotros regamos de más o simplemente llueve mucho, se va a quedar por mucho tiempo el agua en ese plato y puede perjudicar a lo que es la planta. Yo ese plato únicamente lo uso en macetas de interior. Mis plantas de interior, que palmeras o algo así que tengo dentro de casa, sí lo pongo este platito pues para que no ensucie el piso, pero si es en la parte de afuera sí les recomiendo que lo quiten porque hay veces que se nos olvida y empieza a llover y ahí se queda estancada todo lo que es el agua y puede ocasionar pudrición de raíces o pues las enfermedades fungosas que pues son, tenemos que tratar de evitarlas a toda costa.
Y bien, pues el tamaño ideal, y estoy únicamente para plantas medicinales, es de 1 litro aproximadamente, aunque yo la verdad siempre lo pongo en 2 litros. Ese extra le va a ayudar pues a desarrollarse mejor la planta y en estar pues más grande, ¿ok? Una de las recomendaciones es de que al momento de que nosotros vayamos a cultivar en macetas, recomiendo mucho que en la primer capa se pueda poner tezontle o grava de construcción. En caso de que no encontremos tezontle, se puede poner grava de construcción, una capa ligera y ya después hacer una mezcla de suelo. La mezcla de suelo que yo más recomiendo es 40% de tierra de jardín, 30% de humus de lombriz, 20% de sustrato, ya sea de fibra de coco o de peat moss, que es musgo, y 10% de perlita y vermiculita. Esa es la mezcla que yo siempre he utilizado en mis macetas y es la mejor que me ha funcionado. Bueno, y hablando sobre la ubicación, aquí ya tenemos que por lo menos hay que tener 5 horas directas de luz solar directa. Hay que averiguar siempre las zonas de sol y de sombra y la orientación generada por algunos objetos o árboles que tengamos ahí cerca. Hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, si nosotros vemos que tenemos un árbol cerca, hay que aprovechar esa sombra para poder cultivar algunas plantas que no necesitan tantas horas de luz solar. Vamos a hablar sobre aromáticas anuales y perennes. Plantas aromáticas anuales, bianuales y perennes. Aquí nada más que se trabó un poquitito otra vez. Bueno, en lo que se arregla, vamos a hablar sobre estos tipos de plantas, estos grupos. Ok, existen plantas anuales y bianuales y perennes. Esto quiere decir que las anuales y bianuales te pueden durar una temporada únicamente y pues va a terminar su ciclo. Ok, va a necesitar un reemplazo cada 1 o 2 temporadas dependiendo si es anual o bianual. ¿Ok? Y las perennes te van a durar por más tiempo, pueden requerir podas cada primavera, pueden exigir un trasplante a macetas más grandes, y te duran mucho más tiempo dependiendo también pues del cuidado que tú le vayas a brindar. Y aquí te puse lo que son los grupos, por ejemplo los perennes, que son el romero, la lavanda, el tomillo, la menta. Esos te pueden durar un determinado tiempo dependiendo también de sus cuidados. Y los que únicamente te van a durar lo que es una temporada es el albácar. Otra vez se trabó un poquito. El albácar. Bueno, el albácar, el cilantro, el perejil y entre otros cultivos. Aquí también te puse una tablita en donde están divididos en los distintos grupos para que tú te des cuenta en caso de que tú vayas a comprar una albahaca y de pronto pues ya se te muera, pero tú sientas que la cuidaste muy bien, simplemente pues está terminando su ciclo. Bien, es muy importante retirar, cosechar nuestras plantas aromáticas, nuestras plantas medicinales como el romero, la albácar y entre otras. Esto es porque al momento de que nosotros estemos cosechando, y no únicamente hay que arrancar las hojitas, no, literalmente hay que cortar con tu ramita varios puntos de nuestras plantas, siempre y cuando no eliminar más de 1/3 de la planta, tampoco vayan a podarla toda y dejar unas cuantas hojitas. Simplemente hay que retirar lo que vamos a consumir y dejar siempre 1/3 de la planta con hojas, ¿ok? Esto es porque vamos a promover su crecimiento. Si nosotros cortamos una ramita de menta,
Al momento de que, por ejemplo, está la ramita, nosotros vamos a cortarla. De esta ramita que cortemos, de aquí van a salir 2 ramitas más. ¿Ok? Entonces vamos a tener una planta más frondosa con más hojas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar sobre las necesidades que tienen cada uno de los cultivos y sobre todo una de las partes de los beneficios, mejor dicho, los beneficios que tienen en nuestra salud. Esto es algo muy básico, simplemente para que lo tengan en cuenta de todos los beneficios que pueden tener si nosotros empezamos a tener un huerto medicinal en casa, pues vamos a aprovechar todos los beneficios que nos van a brindar estas plantas. El romero es un cultivo, la verdad, muy sencillo de tener en casa. Necesita luz solar directa, mínimo 5 horas. La temperatura pues es adecuada para el romero, es lo que hay en climas templados y cálidos. Únicamente recuerden mucho sobre la humedad, que no necesita una humedad elevada, únicamente hay que regar cuando la tierra esté seca. Pueden hacer esa técnica que les platiqué hace un momento, de escarbar un poquito o encajar alguna varita para saber si hay humedad en esa tierra, ¿ok? Esto es muy importante que lo apliquemos, ya que si nosotros regamos de más, su aroma y su sabor se ve intensificado ante la escasez del agua. O sea, esto quiere decir que si nosotros le damos el riego necesario, únicamente el que necesita la planta, cuando el suelo esté seco y que sea un riego moderado, no excesivo, lo que va a hacer la planta pues va a intensificar todos sus aceites, y pues el aroma y el sabor van a aumentar, ¿ok? Y bueno, pues para los beneficios de nuestra salud son enfermedades respiratorias, es lo que más se usa, y digestivos. Aquí les voy a compartir cómo pueden hacer un aceite con esta planta de romero. Y es que primero tenemos que cortar unas cuantas ramitas con hojas de romero. Hay que lavar y las vamos a dejar secar. Después vamos a utilizar aceite de oliva o aceite de almendras, ¿ok? Uno de los dos se puede usar. Únicamente lo vamos a dejar reposar mínimo un mes en un lugar oscuro y que esté fresco, y listo. Únicamente lo dejamos un mes para que amacere y lo dejamos reposar, y ya después del mes ya lo vamos a poder usar. Ok. El aceite de romero se utiliza también mucho para el cabello, para las uñas y cositas así. La manzanilla, bueno, la manzanilla es una planta que se desarrolla en pleno sol y en semisombra, y son de temperaturas, es mayor de 35 grados, puede dañar a nuestras plantas. Entonces hay que cuidar, por ejemplo, si tú estás en una ciudad en donde la temperatura es muy elevada, yo te recomiendo que la manzanilla mejor, la que es la manzanilla, la menta y la hierbabuena, mejor la pongas en un lugar de semisombra, que le dé cierto tiempo el sol, por ejemplo, el sol de la mañana, que apenas va saliendo y que no tenga la radiación tan elevada. Ya, por ejemplo, a las 12 del mediodía, 3 de la tarde, ya la temperatura está muy elevada, el sol es como que más intenso y puede dañar a la planta. Entonces, si tú tienes un espacio en tu casa en donde tú sepas que pega el sol de las 10 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía o 10 de la mañana, ahí está perfectamente esta ubicación para esta planta de manzanilla, la menta o la hierbabuena. Vamos a pasar al siguiente cultivo. Un segundo. No.
No. Le puedes cambiar tú si quieres. Bueno, en caso de que tengan alguna duda, me pueden escribir vía correo electrónico. Al final del curso voy a proporcionar los datos. Pues con mucho gusto estaré respondiendo. ¿Cómo? Bien. Okay. Bueno, los beneficios que tenemos ahí de la manzanilla, ahí se me fue en la diapositiva Romero, una disculpa, pero bueno, los beneficios de la manzanilla es de que combate lo que es el insomnio, alivia los resfriados y pues entre otros beneficios. Creo que también ayuda para lo que es la cuestión de dolores estomacales. El aloe vera, esta es la farmacia de toda familia. El aloe vera es luz donde reciba, ok, hay que ubicarla en donde va a recibir suficiente sol. Conviene que estuviese expuesta entre 5 horas aproximadamente de luz solar directa. Y recuerden que el aloe vera no soporta climas fríos. Por ejemplo, aquí en la ciudad, en Ciudad Victoria, pongo de ejemplo porque pues aquí vivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nunca habíamos tenido un invierno tan fuerte como el de este año, bueno, que yo recuerde, que estuvimos a 0 grados, 1 grado aproximadamente. En ese caso sí les recomiendo que si tienen poquitas plantas, por ejemplo de aloe vera, pues mejor pueden meterlas a sus casas para evitar que el frío pueda perjudicar a tu planta. Ok, y pues bueno, los beneficios de la aloe vera son quemaduras y también acidez estomacal. De hecho, hay jugos de aloe vera que tú también puedes hacer en casa. Únicamente vas a cortar una penquita de aloe vera y la vas a dejar en agua, que la base de la planta donde cortaste la vas a poner en agua, únicamente que cubra. Esto es por un día. Esto es muy importante que lo hagas porque la aloe vera tiene una sustancia que se le llama aloína. ¿Ok? Esta sustancia es un liquidito amarillo que desprende esta planta y que en exceso o si nosotros lo tomamos en grandes cantidades nos puede provocar algunos malestares estomacales. Entonces es por eso que se tiene que dejar en agua todo un día y ya después vas a retirar lo que es la cáscara, vas a poner en tu licuadora lo que es una tacita o media taza de agua purificada y pones lo que es la pulpa nada más de la aloe vera, lo licúas. Hay algunos que agregan un poco de miel y de limón y se lo toman como un shot y pues eso les ayuda mucho a lo que es el reflujo. Bien, la menta, les comentaba que la menta es muy importante que nosotros la situemos mejor en un lugar de semisombra, ya que si está directamente en el sol se puede dañar. Entonces sí les recomiendo que la pongan en semisombra, la menta y la hierbabuena. Y recuerden que al momento de que nosotros vayamos a agrupar, como les comenté, si nosotros podemos agrupar dependiendo del riego que nosotros vayamos a dar dependiendo de las necesidades de esta planta. Procuren nunca combinar menta con cualquier tipo de planta.
¿ok? Menta, hierbabuena y manzanilla no se pueden asociar con otro tipo de planta porque tiene raíces muy invasivas, ¿ok? Entonces, únicamente a estas tres siempre hay que tenerlas aparte en una macetita, para evitar que tengan un mal desarrollo las demás plantas, porque pueden entrar en competencia de tanto de espacio, nutrientes, agua y entre otros, ¿ok? El riego, bueno, recuerden que el riego siempre se tiene que implementar cada cuando tú veas que tu tierra esté seca. Recuerden escarbar un poco para verificar en perfectas condiciones, ya que muchas veces que nosotros nos acercamos a nuestras macetas y vemos lo que es la tierra, la vamos a ver seca y vamos a regar inmediatamente. Esto es algo negativo, siempre tienes que asegurarte bien que en la parte de abajo no tenga mucha humedad, porque al momento de tener mucha humedad, recuerden que podemos provocar enfermedades fungosas o pudrición de raíces y entre otros. Ok. Los beneficios de la menta en la salud, bueno, dolores estomacales, dolores musculares. De hecho, se hace un aceite también con lo que es la menta. El aceite, esto es completamente distinto al aceite de romero que comentamos, tiene otro proceso. Y bueno, el proceso es sencillo también, únicamente tienen que agarrar lo que son las hojas junto con las ramitas, nunca vayan a cortar nada más las hojitas, se tiene que cortar la rama para, recuerden que incentivar que la planta siga creciendo. ¿Ok? Entonces agarramos unas cuantas ramitas, podamos unas cuantas ramitas, recuerden no podar más de 1/3 de la planta. Después de esto, ya que tengamos las ramitas, vamos a triturarlas un poco, vamos a triturarlas y después en un sartén vamos a poner aceite de almendras y vamos a incorporar todo lo que son estas hojitas que acabamos de triturar de la menta. Ok, lo vamos a dejar por 4 horas aproximadamente. Para que desprenda todos los beneficios, todas las propiedades de esta planta. Es a fuego lento. Y después de 4 horas vamos a apagar la estufa y vamos a dejar enfriar y después se va a poner en algún frasco. El frasco sí les recomiendo que sea de color oscuro, ¿ok? Algún frasco ámbar, que puedan comprar por ahí, o simplemente que lo ubiquen en un lugar oscuro como en una alacena o algo que no entre tanto los rayos de luz solar para que conserve más sus propiedades. ¿Ok? Por último vamos a ver lo que es el albahaca. Bueno, si nosotros queremos seguir cosechar por más tiempo las hojas, ya sea para nuestros platillos, que la pizza o algo así, es muy importante eliminar las flores, ¿ok? Cada que salga florecita hay que eliminarla inmediatamente. De esta manera le estamos mandando una señal a la planta de que concentre todos sus nutrientes y su energía a las hojas para que nos siga dando. En caso si nosotros queremos semillas de albahaca, ahora sí vamos a dejar que salgan las flores, dejamos que se sequen, las cortamos y al momento de triturarlas un poco van a salir lo que son todas las semillitas de albahaca. Únicamente las podemos otra vez aventar en esa misma maceta o las podemos guardar. Si las vamos a guardar, procuren que sea en un lugar totalmente hermético, que no tenga absolutamente nada de humedad. Y como punto extra, pues que sea en algún frasco igual oscuro, ¿ok? Yo hay veces que uso mucho lo que son cuando se terminan los pastilleros, cuando se terminan las pastillas, en lugar de tirar el bote, lo reutilizo para almacenar todo lo que son mis semillas. Existen varios tipos de métodos de siembra.
siembra directa, en almácigo y siembra al boleo. Cada una es totalmente distinta. La siembra directa pues se va a depositar lo que es la semillita directamente en el sitio donde se va a desarrollar permanentemente lo que es la planta hasta terminar su ciclo. La siembra en almácigo se utilizan los semilleros, son las charolas germinadoras, o si nosotros estamos, no queremos invertir en charolas germinadoras de alto costo, podemos reutilizar lo que son los cascarones de huevo, o los cartoncillos de huevo, o algunos vasitos que nos vayan sobrando, botes de plástico, etcétera, siempre y cuando recuerden hacerles los suficientes orificios. Ahí van a hacer lo que van a incorporar lo que es la tierra. Si lo hacen en almácigo, con lo que estoy hablando, sí les recomiendo que utilicen mejor un sustrato de peat moss, que lo usen de este modo, y ya después de determinado tiempo, cuando la planta ya tenga los centímetros óptimos para hacer el trasplante, ahora sí únicamente se tiene que sacar de ese semillero, de ese botecito, y se va a trasplantar al sitio donde va a terminar su ciclo. Y la siembra al boleo, que es la que casi más se utiliza en plantas medicinales y de aromáticas, por ejemplo, el cilantro, únicamente se va esparciendo, tirando lo que es la semilla a lo largo y ancho del lugar que nosotros queramos cultivar, se tapa con una ligera capa de tierra, se riega muy bien y listo. Si van a sembrar cilantro, yo les recomiendo mucho que dejen en agua la semilla unos minutos antes, y ya después la siembren. Bueno, se me pasaba, aquí está lo que es la siembra directa. Esta es la siembra en almácigo, aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero tenemos lo que es una charola germinadora, donde están cada una de las cavidades. Si van a comprar charolas germinadoras, existen de unicel y de plástico. Ambas están en perfecto, he utilizado yo las dos y se han desarrollado muy bien todas las plantas. Hay de distintas cavidades, hay de 200 cavidades, 250 cavidades y más, ¿verdad? O inclusive 100 cavidades también he visto. En este caso yo les recomiendo mejor que siembren por cada cavidad 1 o 2 semillitas, para garantizar que tengamos la planta, ¿ok? Si no germina una semilla, pues sabemos que pusimos otra que posiblemente vaya a germinar también. Y la siembra al boleo, si pueden verificar en la imagen, únicamente se trata de esparcir la semilla, tampoco tan junta, únicamente que sea homogéneo todo, y únicamente se uniforme, y únicamente se tapa con una ligera capa de tierra. Tampoco vayan a poner tanta tierra, porque si nosotros ponemos una capa grande de tierra, lo más probable es de que no vayan a germinar las semillas, ¿ok? O que se tarde más en salir. Vamos a hablar sobre la reproducción por esquejes, que es una de las formas más sencillas de tener más plantas en nuestro huerto, y más si estamos hablando de plantas medicinales. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del esqueje de romero, ¿ok? Pero hay que tomar en cuenta que se pueden hacer con más plantas. Por ejemplo, con el albácar también se puede sacar un esquejito y reproducirla de ese modo, las plantas, ¿ok? Vamos a ver primero qué es un esqueje. El esqueje es un fragmento de una planta que se puede ser algún trozo de tallo o inclusive hasta de hoja. Bueno, esto también dependiendo. Por ejemplo, nos vamos con las plantas de suculenta. Esta se va cortando lo que es una hoja, y de una hoja va a salir lo que es otra planta de suculenta, ¿ok? Y entre otros cultivos también se puede reproducir por medio de una hoja. Nosotros lo vamos a hacer por medio del tallo, ¿ok? De una rama, de un trozo del tallo. Esto se va a colocar en algún sustrato, o se introduce directamente en el suelo, o también lo podemos poner en agua. Es muy importante que el agua no sea clorada. Puede ser agua de la lluvia o agua purificada. Lo podemos poner ahí lo que es el esqueje y listo. Esto va hasta que salga lo que es la raíz. Ya podemos trasplantarlo.
en el lugar donde va a terminar todo su ciclo, ¿ok? Y de esta manera vamos a formar una planta nueva. O sea, de una planta que nosotros tenemos en casa, vamos a quitarle una ramita, la vamos a poner en agua o la vamos a poner directamente en la tierra y de esa ramita va a salir otra planta como la que ya teníamos, ¿ok? Los materiales que vas a necesitar pues son tijeras de poda, algodón, enraizador y alcohol. El algodón y el alcohol es para desinfectar las tijeras de poda. ¿Okay? Las tijeras de poda pueden ser tijeras que tenemos en casa, no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, hay una disculpa, una fallita técnica. Bien, continúo. Entonces quedamos que el algodón y el alcohol se van a utilizar para desinfectar lo que son las tijeras de poda. Las tijeras de poda se pueden utilizar cualquiera que tengas en casa siempre y cuando tenga filo. ¿Ok? Esto es muy importante para evitar hacer algún corte mal y a provocarle alguna herida a nuestra planta. ¿Ok? El enraizador, bueno, si lo quieren hacer de forma química, pues hay un montón de enraizadores que podemos también encontrar en el supermercado. Hay una marca que se llama Raizal, que se usa mucho. Y si lo queremos hacer de forma orgánica, el aloe vera también ayuda mucho. Únicamente agarras una penquita, lo humedeces un poco con la pulpa, la ramita que acabas de cortar y lo puedes utilizar como enraizador. Una de las cosas de que antes de que se me pase al momento de cortar esta ramita de la planta principal, a la herida te recomiendo que le pongas canela para que cicatrice más rápido. También le puedes poner bicarbonato, pero el bicarbonato no lo recomiendo tanto en el huerto, ya que podemos modificar el pH. ¿Ok? Entonces, si tienes mejor la oportunidad de poner un poquito de canela, es mejor. Y bien, vamos a localizar lo que es una rama de nuestra planta, por ejemplo, de, no sé, alguna planta de romero. Tiene la plantita de romero, vamos a buscar una ramita que esté leñosa, ¿ok? Que esté gruesa, que no esté verde. Ya, y sobre todo, pues que no tenga flor y que no tenga presencia, por supuesto, de alguna plaga, de alguna enfermedad, y vamos a cortarla. Al momento de cortarla tiene que ser lo más pegado a la planta principal y con las tijeras filosas para no provocarle heridas, ¿ok? Que no esté dañada, que no. Ok. Esta ramita que elegimos tiene que tener de 15 a 20 centímetros de largo, ¿ok? Y bueno, ya después, al momento de cortarlo, vamos a cortar con un corte diagonal, creo que es la que sigue, sí. Tenemos que tener un corte en diagonal para hacer que salgan más rápido lo que son las raíces.
¿ok? Y después, por ejemplo, si tenemos lo que es la ramita y tenemos lleno de lo que es de hojas, vamos a retirar la mitad de esa ramita. Por ejemplo, si es de 20 centímetros, 10 centímetros para abajo retiramos las hojitas y 10 centímetros hacia arriba dejamos las hojas en esa ramita. Después, en donde hicimos el corte, vamos a hacer el corte diagonal para que de ahí salgan lo que son las raíces y las vamos a poner en agua. O bien las vamos a poner en el enraizador o en el aloe vera, para incentivar que salgan más rápido lo que son las raíces. El enraizador únicamente se va a necesitar en caso de que tú ese esqueje lo vayas a poner directamente en el suelo, ¿ok? Si tú tienes alguna macetita, puedes ahí poner todo lo que son tus esquejes, como en esta imagen, únicamente de 10 a 15 centímetros hay que enterrar y después de esto vamos a regar y sobre todo vamos a dejar una separación de 5 centímetros por cada esqueje, ¿ok? Después en la ubicación es muy importante que lo ubiques en un lugar sin luz directa, ¿ok? Únicamente el lugar donde lo vayas a tener esos esquejes tiene que tener un lugar luz indirecta, ¿ok? Que no tenga luz directa, luz solar directa. Por ejemplo, lo puedes poner cerca de alguna ventana en donde tenga iluminación indirecta y ahí se van a desarrollar muy bien tus esquejes. Si los pones en el sol, obviamente que no se te van a, no te va a salir absolutamente nada de esquejes, se va a estresar ese esqueje que acabas de cortar y se va a morir, se le van a caer las hojas, etcétera. Entonces procura siempre dejarlo en un lugar iluminado pero sin sol directo, ¿ok? Después de que lo vayas a poner todos tus esquejes en esa maceta de tierra o de sustrato pit moss que te recomendé también, lo vas a regar con un atomizador y ya, únicamente vamos a humedecer lo que es el suelo, nunca hay que encharcarlo. Y bueno, de igual forma, los que van a poner sus esquejes en agua tienen que ubicarlo en un lugar iluminado pero sin sol directo. Y pues bueno, ya en una semana o dos ya van a estar saliendo las raíces. Al momento de que salgan las raíces, ahora sí ya los podemos pasar al sitio en donde se van a desarrollar las raíces, donde se va a desarrollar la planta, hasta terminar su ciclo, dependiendo del grupo que pertenezca. Otra cosa, recuerda siempre tener en cuenta la agrupación de cada una de las plantas. Si es de mucho riego o no es de mucho riego, tienes que también tener muy en cuenta eso. Ya al momento de que lo vayas a trasplantar, ya cuando tenga las raíces, lo vas a trasplantar en otro tipo de maceta ya más grande. Recuerda la mezcla de suelo que te recomendé, que lo vuelvo a repetir, es 40% de tierra de jardín, 30% de humus de lombriz para que la planta tenga suficientes nutrientes que absorber, 20% de sustrato pit moss y 10% de perlita o vermiculita. En caso de que no consigas perlita o vermiculita, pues puedes poner el 30% ya de este sustrato pit moss, únicamente para que no esté compactado el suelo y para que las raíces puedan crecer con mayor facilidad. Y pues bueno, esto sería todo. Justamente a la 1. Les voy a pasar mi correo electrónico, es k de kilo villagomez @wat.edu.mx. Ahí voy a estar respondiendo todas sus dudas. También comparto algunos videos, algunos manuales, información que voy encontrando en archivos que siento que les puede ser de mucha utilidad. Los que gusten me pueden enviar mensajito y con gusto les puedo pasar algunos archivos que tengo ahí almacenados. Y pues por supuesto que resolver sus dudas.
Pues muchísimas gracias por estar presentes aquí. Pronto vamos a tener otro curso de microgreens, que son brotes, cómo elaborarlos y sobre todo los beneficios que tienen en nuestra salud. Entonces, pues sería todo. Muchísimas gracias. No sé si se pueda contestar dudas. ¿No? Que si la grabación va a quedar grabada. Sí, la grabación va a quedar en Facebook. En Facebook y en Teams. Ok. En Facebook y en Teams busquen Universidad Autónoma de Tamaulipas y ahí se va a quedar grabada esta información. Proporcionar el material del taller. Mándenme correo y ya les proporciono lo que son las dudas que me vayan diciendo y el material. Cristian. No puedo decir lo mío, ¿verdad? No puedo decir de lo mío. Ah, no, nada. Muy bien. Bueno, pues, ¿listo? ¿Ya? Listo. Hasta luego.